Hoy les hablaremos sobre Miguel Alemán Valdés. Les contaremos un poco de su historia y los importantes cambios que hubo en la educación durante su mandato. Miguel Alemán Valdés fue un político y abogado mexicano, nacido el 29 de septiembre de 1900 en Sayutla, Veracruz. Fue presidente de México de 1946 a 1952 y el primer mandatario de la era posrevolucionaria en no tener antecedentes militares, lo que marcó el inicio de una etapa civilista en la política mexicana. Alemán Valdés provenía de una familia modesta. Su padre, Miguel Alemán González, fue revolucionario que luchó junto a Emiliano Zapata. Desde joven, Alemán mostró interés en el ámbito legal y político. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y luego ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, donde se graduó como abogado en 1928. Antes de ser presidente, Alemán tuvo una carrera política destacada. Fue senador por Veracruz y posteriormente gobernador del mismo estado. Durante su gestión, promovió la modernización de Veracruz mediante obras de infraestructura y desarrollo económico. Su trabajo en el estado le ganó reconocimiento y popularidad, lo que catapultó a la escena política nacional. En 1946, Alemán fue elegido presidente de México, como candidato del Partido Revolucionario Institucional. Su administración se caracterizó por un enfoque en la modernización y desarrollo económico del país. Adoptó políticas que incentivaron la inversión privada, en especial en áreas como infraestructura, energía y comunicaciones. Sin embargo, su gobierno también fue criticado por los casos de corrupción y abuso de poder. Alemán permitió un alto grado de influencia en empresarios y élites económicas en el gobierno, lo cual causó descontento entre ciertos sectores de la sociedad. Después de concluir su mandato en 1952, Alemán continuó activo en la vida pública y empresarial. Fue un impulsor clave del turismo en México, contribuyendo a la creación de Acapulco como destino turístico internacional. También fue miembro del Comité Olímpico Mexicano y promovió los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México. Alemán falleció el 14 de mayo de 1983. Su legado es mixto, pues, aunque impulsó la modernización del país, también es recordado por la corrupción que caracterizó su gobierno. Su influencia en la política y economía de México dejó una huella importante en el desarrollo del país en el siglo XX. Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, una de las principales prioridades de modernización fue la expansión y fortalecimiento de la educación en México. Su administración promovió el acceso a la educación superior y técnica, considerando que la formación de profesionales era fundamental para el desarrollo y la industrialización del país. Uno de los logros más notables fue la construcción de Ciudad Universitaria, CU, en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, inaugurada en 1952. Este proyecto monumental no solo incrementó la capacidad de la universidad, sino que se convirtió en un símbolo de modernidad y desarrollo educativo para México. CU se pensó como un espacio para reunir a distintas facultades y fomentar el acceso a la educación superior en condiciones modernas. En términos de impacto, esta expansión educativa ayudó a formar una nueva generación de profesionales en áreas como ingeniería, ciencias y administración, lo cual era necesario para la creciente economía industrial. Además, el acceso a la educación permitió la movilidad social y fortaleció a la clase media, proporcionando mayores oportunidades de empleo y mejorando el nivel de vida de muchos mexicanos. También fomentó un cambio cultural en la que el conocimiento y la educación se valoraban como motores de progreso y desarrollo. No obstante, a pesar de los avances, el crecimiento educativo fue mayor en las ciudades y no cubrió totalmente las necesidades de las zonas rurales, donde aún existía un acceso limitado a la educación básica y secundaria. Además de la construcción de Ciudad Universitaria, el gobierno de Miguel Alemán se enfocó en aumentar la cobertura de la educación básica y secundaria en todo el país. Aunque la prioridad estaba en la educación superior, su administración entendió la importancia de la educación en todos los niveles para formar una población preparada y capaz de integrarse en el creciente mercado laboral, urbano e industrial. Principales acciones educativas.
1. Construcción de escuelas. Alemania impulsó la construcción de escuelas primarias y secundarias en las zonas urbanas y aunque de forma limitada también en áreas rurales. Esto buscaba disminuir el analfabetismo y preparar a los jóvenes para contribuir a la economía y al desarrollo social. 2. Incentivo a la educación técnica. Dado el enfoque en la industrialización, el gobierno promovió la creación de escuelas técnicas y vocacionales para preparar a los estudiantes en habilidades prácticas como la ingeniería y la industria, necesarias para el crecimiento económico. 3. Apoyo a la educación superior. Además de la UNAM, otras universidades del país recibieron apoyos que les permitieron ampliar su infraestructura y aumentar la matrícula de estudiantes. Esto fue clave para incrementar el número de profesionales en distintas disciplinas. Impacto en la sociedad mexicana. La expansión educativa trajo consigo varios beneficios para la sociedad. 1. Crecimiento de la clase media. Con más personas obteniendo títulos universitarios y técnicos, se creó una nueva clase media que al tener mejores empleos y mayores ingresos contribuyó al crecimiento del consumo y a la economía nacional. Aumento en la movilidad social. Las oportunidades educativas brindaron a los jóvenes de familias con menos recursos la posibilidad de mejorar su situación económica y social, la transformación, la estructura de la sociedad. Fomento del nacionalismo y sentido de pertenencia. La educación promovida por el Estado también incluía una fuerte formación cívica y nacionalista, lo cual buscaba fortalecer la identidad nacional y la lealtad hacia el gobierno y el proyecto de modernización. Sin embargo, surgieron desafíos a pesar de las acciones. El acceso a la educación seguía siendo desigual. Las zonas rurales y las comunidades indígenas que enfrentaban altos índices de pobreza y analfabetismo se beneficiaron poco a poco de estas políticas, perpetuando las desigualdades regiones y sociales.